Nuestro protagonista, Matías Marcos, aquí lo tenemos sentado dibujando. Nos pareció muy oportuno que empezara haciendo lo que él ha hecho toda la vida, que es trabajar en la animación desde los 18 años que está trabajando en esto en Filman, aquella compañía legendaria que llegaba a ser service para Hanna-Barbera. Algunos de los dibujos animados, esos clásicos, se filmaban y se animaban en España, cuando empezó a distribuirse la producción por todo el mundo. Y tantas otras producciones que en el resumen que tenemos en la web TF Animation podéis consultar que ha trabajado Matías. Esta mañana también tenemos la gran suerte de contar con Miguel Ángel Fuertes, aquí sentado. Le daremos pie luego a participar. De hecho, el proyecto TF Animation, con la web tfanimation.com, lo que pretende es esto precisamente, divulgar el arte de la animación en todas sus variantes. Hoy tenemos un animador, pero más adelante podríamos tener un fondista, o un layoutista, un storyboarder. De hecho, el próximo día 1 estoy preparando una nueva actividad, lo anunciaremos en la web de TF Animation sobre storyboard. TF Animation es un punto de encuentro para precisamente confluir e intercambiar opiniones, y lo más interesante creo que es que confluyen profesionales con estudiantes, con principiantes, con aficionados, con coleccionistas. Es decir, eso es la verdadera sinergia que hace que todo esto cobre vida. Y nos sumamos a la iniciativa que ya está haciendo también muy interesante por su parte el Cabildo con sus cursos de capacitación de Anímate, así como a otra serie de formaciones como la Asociación SABE de animadores y videojuegos que existen en Tenerife, y que les recomiendo que consulten toda esa información en internet porque está ahí, para empezar un poco a ver qué es lo que está ocurriendo, y que cuando salgan de la escuela, si tienen esas miras profesionales de oye, esto de la animación me parece interesante, pueden no ser animadores, pueden ser dibujantes de fondo. Es decir, hay una gran variedad de cosas que están ahí, ¿no? Pues nada, sin más, Matías, encantado de venir a Tenerife. Sé que tenías mucho trabajo que hacer y ha guardado un ratito para venir aquí. Esta tarde tenemos un taller de dibujo con él, las plazas completas. Les agradezco a los que se han inscrito. La verdad, tuve que ampliarla a 3 más. Eso es todo, amigos. Así que les paso con Matías Marcos, que nos hará una introducción enfocada al legado de la animación clásica. Y yo quisiera hacerte una pregunta para arrancar, porque él tiene incluso una ponencia explicando el proceso de la animación y cómo ha ido un poco evolucionando también a lo largo del tiempo. Insisto que luego le daré pie a Miguel Ángel y se entablará una conversación entre ellos. Pero yo voy a arrancar con una pregunta. ¿Qué es lo que te apasionó? ¿Qué es el bicho que te picó a esos 18 años? Si fue la necesidad, si fue que tú eras dibujante. Explícanos un poco para dedicarte a la animación. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por venir. Bueno, lo principal es que desde pequeño quería ser dibujante. Al principio, cuando tenía 10 años, no sabía muy bien si era de cómics o de ilustración o de dibujos animados. Pero ya con un poco más, con 18 años, que me presenté en los estudios Filman, en Madrid, que un amigo común, que es Raúl García, amigo común de Miguel Ángel y mío, nos dijo, están aquí haciendo series de televisión para Hanna-Barbera. Me presenté allí, hice una prueba y me dieron trabajo de intercalación. Sabéis que el intercalador es el que hace el trabajo importante, pero más pesado de lo que es la animación, ¿no? Lo más aburrido es lo menos que llaman creativo. Y ahí estuve un año y luego ya me dieron pruebas de animación y empecé a hacer animaciones en series como los Jetsons, como los Picapiedra, como Globetrotters, Godzilla, o sea, un montón de series típicas de Hanna-Barbera que entonces se hacían en Madrid. Y allí conocí a Miguel Ángel, y lo que me apasionó más de esta profesión era el aprender y la pasión que hay que dedicar a este oficio, ¿no? El dar vida a esos personajes que son en dibujo, en papel, y ahora en muchos sitios digital o en 3D. CGI que llaman, ¿no? Porque el 3D es con las gafas esas que son de color.
Y en fin, yo empecé ahí y estuve... Era tanta la pasión que, como te he dicho, que sentía que quería que estuve casi 6 años sin vacaciones. Desde que empecé a trabajar a los 18 hasta 6 años trabajando, porque quería aprender, quería absorber todo lo que aprendía de los maestros que había allí, porque entonces no había escuelas ni había universidades que se dedicaran a la animación. Y era tanto lo que tenía que aprender que, bueno, al año ya estuve haciendo animación y en esos 6 años no tuve vacaciones porque no podía parar. No podía parar, exactamente. No podía parar. Matías, esto que tienes delante es una mesa de animación tradicional. Lo vemos en la fotografía, pero lo estamos viendo en directo. Es difícil hoy día montar este tinglado y lo hemos hecho para recrear un poco la actividad del animador. Se trabajaba en acetato. Bueno, él animaba en papel y luego se calcaba eso que está en papel en acetato. O sea, era todo un equipo, un proceso bastante largo. ¿Sí? Un poco, el animador es el que se dedica solo a los personajes. Entonces, sí, cuéntanos un poco ese puesto de trabajo. El animador lo que hace, como habéis visto en estos bocetos que estoy haciendo aquí, es crear los key animation. Son las claves importantes. Y esto que tenéis aquí son los charts, o sea, los gráficos de la animación, que es lo que determina el timing que hay entre una pose clave y otra. Aquí tenemos la pose 1, aquí tenemos una pequeña anticipación de Goofy con 2 dibujos de intercalación que no hace el animador, pero sí tiene que hacer después, y que tiene que contar en el timing a la hora de filmar la prueba de línea o el pencil test de la animación. Es decir, todo esto, luego lo pasamos aquí, aquí no se va a ver, ¿no? Bueno, lo puedo poner aquí para que lo veáis. Esto es una sheet, una carta de rodaje. Cada cuadrito de estos es un fotograma. Muchos de vosotros ya lo sabéis. Y esto es como se representaría aquí el timing que he creado en este pequeño take, que no he terminado todavía. Ponemos el Goofy G1. Normalmente se puede poner la letra del personaje, del nombre del personaje, sobre todo cuando hay más en escena y para diferenciarlos. Y siempre se suele trabajar, incluso en largometrajes, a doses. Es decir, cada dibujo va a ocupar 2 fotogramas en proyección. Por lo que 3, 5, Goofy 7. No sé si lo veis ahí. Esto es lo mismo que tenemos aquí. Del Goofy 1, que es el primer dibujo. El primer dibujo evidentemente no tiene gráfico porque es el primero. Y esto que he marcado con el círculo son los key y estos son las intercalaciones. A la hora de filmar estos dibujos, lo que hacemos es dar el tiempo de los dibujos que no tenemos al siguiente key animación. Es decir, en el timeline, allá en la era digital y antiguamente en proyección, lo que damos es, como no tenemos todos los dibujos, el tiempo del G1, en este caso, solo ocuparía 2 frames en el timeline, y el 7, como no tenemos ni el 3 ni el 5, se lo damos el tiempo de estos que no tenemos, se lo damos al G7. Es decir, el G7 va a ocupar en el timeline exactamente 6 frames. Con lo cual, el siguiente, que sería el 9 y el G11, pasaría lo mismo. Como no tenemos el 9 y trabajamos a doses, el tiempo del 9 se lo damos al 11 y ocuparía 4 frames en el timeline. Con esto, ¿qué se consigue? Ver a tiempo real una animación en la que le falta dibujos. Además, has mencionado una terminología técnica a doses. Significa cada dibujo se filma 2 veces. El animador no hace todos los dibujos que vemos en pantalla, solo los principales. Solo los principales. Que los llamas key drawings. Sí. Es la key animation. De hecho, esta tarde el taller va un poco sobre eso. ¿Cuáles son los dibujos clave? Los dibujos clave. Entonces, ese trabajo que hace el animador clave se lo pasa al intercalador. Y el intercalador completa el trabajo. En tu experiencia, has tenido la labor de supervisar animación. De hecho, veníamos en el coche y estaba supervisando vídeos que le mandaban de animadores para proyectos. Pero en el caso de la animación clásica,
tú pasas los dibujos a una persona. ¿Nos puedes contar un poco la relación con el asistente y con el intercalador? Porque son dos cosas diferentes. Sí, sí. El siguiente paso, que una vez que está aprobada la animación del animador, lo que pasa es al asistente de animación, el Cleanup, que es el que ya pone en modelo realmente, con todos los detalles, es porque el animador lo que da es un boceto. Entonces, el Cleanup y el asistente de animación lo que hace es hacerlo con una línea muy más clara, eliminando todas las que nos sobran de los bocetos y ayudando a hacer intermedios, los breakdowns, para los intercaladores que van a venir después. De movimientos complejos y que no son exactamente medio a medio, no son un movimiento lineal, sino que necesitan un pequeño overlap, un movimiento de mano, un movimiento de cabeza, un arco por aquí, un arco por allá. Eso es la labor del asistente. Después viene el intercalador, que es el que se supone que hace la labor más pesada, ¿no? Porque es el que tiene que hacer todo lo que falta en los gráficos. En los otros dibujos que están en las casillas. Son todos tres. Sí, sí. Pero hay gráficos que en frenadas, en Moving Hall, en movimientos muy lentos, en el que hay hasta 10 o 12 dibujos de intercalación casi pegados unos a otros. O sea que los dibujos key drawings se limpian para tener una imagen clara de dónde son los hitos de la actuación y luego dónde están los hitos de la actuación y luego el intercalador parte de eso limpio y completa. Y completa los dibujos que faltan. Lo que se ha indicado en el gráfico, en el chart, esos son los que completa el animador. El intercalador, perdón. Bien, vemos que usas dos lápices. ¿Puedes explicar un poco esta historia del lápiz azul? Sí, bueno, es un lápiz, es un color ace. No solo hay azul, hay de varios colores. Yo utilizo solo azul rojo y es para abocetar en azul generalmente o en otro color ligeramente y luego ya con el negro. En este caso yo utilizo un 4B, hay quien utiliza HB, 2B, depende. Y estos son lápices que se han inventado para la animación, son realmente que se pueden borrar perfectamente y también sobre todo los azules, el que no coge bien la cámara, ni cuando se hacían en Xerox, porque fotocopia. Sí, se fotocopiaban los dibujos ya cleanup. En vez de, antiguamente se pasaban directamente en acetato, con pincel y con plumilla, luego se pasó a la Xerox, se hacía una copia en acetato para luego poder pintarlo, hasta que llegó los software digital y entonces eso también se eliminó. Y es mucho más limpio porque no necesitamos tener 3.000 botes de color ni guantes, porque los acetatos no se podían tocar con las manos, había que tocarlo con guantes. Además, el lápiz negro te permite destacar la línea sobre el lápiz azul. Exactamente, sí. Dibuja sobre tu mismo boceto para aclararle la idea exactamente, al asistente. Para aclarar detalles o para aclarar... o el azul o el rojo. Queremos tener mucho más claro. Generalmente primero se hace un primer RAF de la animación y luego un segundo ya con más detalle para que, si quieres que te respeten bien los dibujos de animación, yo personalmente prefiero dejarlo lo más al modelo posible para que no te estropeen Esto que dices es una cosa interesante porque otro profesional, Manolo Galeana, que estuvo aquí el año pasado también en Tenerife, comentaba eso. Dice, yo prefiero dejar mis bocetos lo más finos posibles para no dejar nada ambiguo, ¿no? Sí. Porque luego eso puede provocar, al ser un trabajo en cadena, errores. Sí. Y una buena animación clave puede quedar destrozada con una mala intercalación. Sí, sí, totalmente. En tu oficio, cuéntanos alguna anécdota en todos estos años de animación tradicional de este tipo, sobre la animación que tú hacías, los asistentes que has tenido, o tú cuando eras asistente intercalador. Cuéntanos alguna anécdota, pues, si te acuerdas. Que yo recuerdo ahora, en algunas de las animaciones en la serie de Phineas y Ferb, yo creo que era el único animador que no era chino. Y toda la animación que yo hago, una vez que estaba ok desde Los Ángeles, hay que mandarla a Shanghái. ¿Se hacía en papel? Sí, en papel. Digitalmente. No, yo mandaba ya digitalmente. Ah, vale. El papel me lo quedaba yo. Vale, o sea, la escaneabas. Escaneaba y se mandaban los que son los QuickTime a probar en Los Ángeles y cuando estaba ok, eso mismo escaneado se mandaban los archivos digitales a Shanghái. ¿Vale?
Pues muchas veces me ha pasado de no dejar muy definido el boceto de los key de animación y no respetarme y no haber metido algún breakdown en ese movimiento y haber destrozado la animación. Has mencionado la palabra breakdown. ¿Puedes explicar qué es un dibujo breakdown? Breakdown es, por ejemplo, en este gráfico que tenemos aquí, que es muy pequeño, es una muestra nada más, que es una pequeña anticipación. Por ejemplo, el breakdown sería meter un intermedio para ayuda que no es exactamente un medio entre lineal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este 3 que está aquí no sea exactamente un medio, tengo que hacer un boceto. Que no queda a la mitad, te refieres. No queda a la mitad. Sino tú decides el diseño que debe tener ese dibujo. No sale automático, porque claro, esto, si lo cogiera un ordenador, te crearía una interpolación mecánica y te decidiría dónde está la línea a la mitad, pero tú como animador decides qué hacer. Sí, para establecer el timing, ¿no? El timing es muy importante en la animación porque es el que da te creas o no una acción del personaje. Si el timing no funciona, la animación no funciona. Si el lip sync y la interpretación no funciona, no te lo crees que están actuando los personajes. Entonces, el breakdown sería esto, meter un boceto entre un gráfico que no es exactamente un medio, no es exactamente en la mitad entre los keys de animación, para ayudar a personalizar esa animación que tú quieres hacer y que no va a ser exactamente mecánica, sino ni lineal. Eso es un breakdown. También en 3D. Bueno, entonces cuando tú animas, bueno, os habéis fijado que él hace unas líneas muy sueltas, es decir, lo primero que hay que captar es el movimiento, no es necesario andar muy preciso. Sin embargo, es una actividad de bastante precisión, o sea, en el boceto tienes que decidir qué hacer. ¿Cómo concibes una animación de cero? Es decir, ¿qué utilizas, qué haces? Muchas veces lo que hago son thumbnails. ¿Sabéis lo que son thumbnails? Son esos pequeños dibujitos que se hacen al lado en un papel, pues para establecer qué es la acción, para aclararte la acción. ¿Por qué primero thumbnail? Porque es muy rápido de hacer y si no te gusta, pues haces otro. Es más rápido que hacer bocetos en grande y utilizar... Entonces, tú te planeas una acción de un personaje en dibujos pequeñitos, en estos tipos de thumbnail que hemos dicho. Y si tú crees que funciona, pues entonces lo pasas ya a grande. ¿Que no ves que no funciona? Pues este no me gusta, pues hago otro. Y como ves, se tarda en nada y es una forma de planificar bien la animación. Eso es lo primero que hago. Un componente de planificación importante antes de hacer los dibujos finales. Pensar que la animación, al principio no, pero al final tiene que ser un 90% de pensar y un 10% de realización. Y cuando se empieza, es al contrario, es un 10% de pensar y un 90% de realización. Entonces hay que conseguir ese vuelco. Pensar todo el tiempo que necesites para luego ejecutarlo rápidamente. Y esto independientemente de la técnica, porque aunque tú hoy día animas con la tableta digital, es decir, dibujando con la tableta directamente en el software, la premisa es la misma, ¿no? Es la misma, es el mismo proceso. En la animación dibujada. Sí, es el mismo proceso, igual ya sea en TV Paint o en Toon Harmony, en cualquier software, es el mismo proceso. Igual en el CGI y en el 3D. ¿Qué ventajas tiene el 3D respecto a la animación tradicional? ¿Y qué desventajas tiene? Las ventajas que tiene es que no necesitas controlar volúmenes, ni proporciones, ni perspectiva. En el 3D. En 3D, porque ya te lo da el modelo con el rig, todo eso. Hay un muñeco que está diseñado. Es un muñeco en el que tú tienes que aplicar todo lo que es los principios de animación, ya conocéis los 12 principios de animación básicos. Hay hasta 21, pero bueno, los principales son los 12. Esos hay que aplicarlos. Es la misma que animar en tradicional, solo que te evitas tener que preocuparte de los volúmenes, de que la cabeza no cambia de tamaño, que
cuando tienes que hacer una animación en perspectiva no tienes que preocuparte de que pierda el personaje volúmenes o se vaya de modelo, porque el modelo está ahí. ¿Y qué desventajas tiene? Precisamente esas ventajas que tiene. Que si con el paso de los años y el oficio, aprender a controlar volúmenes, proporciones y todo eso es muy importante. Por eso cuando un animador viene del tradicional y se dedica a hacer 3D, se nota mucho a la hora de poner las poses, a la hora de poner las claves en la animación de 3D, que uno que no ha sido animación tradicional. Siempre va a tener poses mucho más equilibradas, con una buena línea de acción, con una buena silueta. Has mencionado el término a modelo. ¿Te refieres a las model sheets, a las cartas de modelo, a las hojas de modelo? ¿Qué son las hojas de modelo? Porque aquí no tenemos ninguna colgada, porque tú ya te sabes los personajes casi de memoria, pero es esencial trabajar. Es esencial porque ¿Qué son? En un equipo en el que trabajan hasta 500 personas, si no hubiera unas model sheet, unas hojas de modelo, cada uno haría el personaje que le diera gana. Entonces sería aquello un desastre de película. Por eso hay que seguir las proporciones, la forma de construir los personajes, la forma de expresarlos. Todo eso lo tiene que seguir todo el equipo. Eso es muy importante, las model sheet, las hojas de modelo. No sé si... ¿Tienes algún ejemplo que puedas enseñar? A lo mejor ahí se puede minimizar la previsualización. ¿Esto? Sí. Quería mostraros antes hemos visto lo que es la animación, pero lo importante también a partir del storyboard es el animatic. El animatic. El animatic es lo que es la película, es el storyboard filmado con sonido y con tiempo real y donde se ve cómo funciona una secuencia, una escena, una película, y es donde se vuelca todo la labor del director antes de pasar a la fase de animación, que es mucho más laboriosa, mucho más... Si no funciona el animatic, no funciona la película. Si funciona el animatic, funciona la película. Y quería mostraros un ejemplo que trabajamos en Phineas y Ferb, es cómo es el animatic y cómo se quedó el final. No sé si se va a ver. Como veis es muy sencillo el boceto, no hace falta que esté al modelo perfectamente. Lo importante del animatic es el timing y la cámara. ¿Quién dibujó esto? ¿Quién dibujó la animatic? ¿Quién dibujó la animatic? Eso lo dibujaron el propio director de Phineas y Ferb. El director. Sí. Suele dibujar lo que él... Sí. Y eso lo utilizas tú de referencia para animar. Para animar. O sea, el director te está dando ya un timing. El director ya me da un timing, no exactamente, no frame a frame exactamente, pero sí me dice cómo quiere él que funcione la secuencia. Entonces, esta secuencia toda la hice yo y me ajusté bastante a lo que... Bueno, ahora lo vais a ver. Este es de una película dedicada a Star Wars de Phineas y Ferb. Es una animatic muy detallada, ¿verdad? Está casi muy detallado porque el director cuando quiere algo preciso te hace este tipo de cosas para que como funciona ahí, quiere que funcione el final. Y en sincronía a un audio y a un lip sync. Con lip sync, el audio, la canción, la música, sí. Es decir, que ese audio se ha grabado antes. Sí, siempre, en todas las películas, el audio, la voz de los actores se graba antes. Porque si no, el animador no podría hacer el diálogo, ni el lip sync, ni la actuación del actor. Bueno, de hecho, la carta de rodaje tiene un apartado
para desglosar el diálogo, ¿verdad? Exactamente, aquí lo tenéis, el diálogo. Enséñalo, por favor, que no está conectada Lo tenemos aquí. Así. Esta parte de aquí, donde pone dial, es donde se desglosa el lip sync, el diálogo de cada actor, de cada... Ahí. Vale. Entonces, se desglosa en vocales y consonantes el diálogo que ha hecho el actor para que el animador pueda saber dónde meten las consonantes y las vocales, dónde tiene un acento más fuerte o menos fuerte, de si lo está diciendo susurrando, si lo está diciendo gritando, en fin. Depende de cómo actúe el actor, las consonantes y las vocales van a durar más o menos. Entonces, eso que ocupa ese diálogo, el animador tiene que hacerlo exactamente ahí para que funcione bien el diálogo. Si queréis, podéis ver el resultado, ¿no? el resultado de esa... Sí, lo puedes minimizar. Ahí. Si habéis visto, el animatic no está el modelo, no es exactamente el modelo bien, a proporciones, no importa. Se ve que es el personaje y lo importante del animatic es el timing. Y tú animaste todos los dibujos principales y luego fue intercalado en China. No, en Shanghái. En Shanghái. En Shanghái. Y coloreado y postproducido. Sí, todo lo que es asistencia, intercalación y color y composición lo hacen en Shanghái. En Shanghái también. Sí. O sea, Disney tiene una sucursal en Shanghái que hace toda esa... Todo ese tipo de series. ¿Cuánto tiempo te pudo llevar a animar esa escena? ¿Qué tiempos te dan en la industria? Eso me costó un mes y una semana. Un mes y una semana. ¿Todavía te acuerdas? Sí. Bueno, es que hay muchas escenas. Sí. Esto es serie de televisión. Sí, eso es serio. Sí. Ahora, por ejemplo, podrías hablarnos un poco de largometrajes. Largometrajes. El Jorobado de Notre Dame, sí. por ejemplo, ¿no? Tú participaste en el Jorobado de Notre Dame. Jorobado de Notre Dame, en Goofy e Hijo. Goofy e Hijo, sí. Paco Aventuras, la película. Esa, ¿vale? ¿Y Asterix? Es diferente la producción. En las series te piden un mínimo de producción y en los largometrajes también. En largometrajes en Disney suelen pedir siempre 4 pies a la semana. Vale, ¿qué son los pies? Cuéntame. Los pies son exactamente 16 fotogramas. Son lo que ocupa... Esta no está dividida en pies. No, esa es más moderna. Esta no está dividida. Bueno, la producción se mide en pies porque antiguamente, cuando se inventó el cine, en el sistema de medida anglosajón, un pie es exactamente lo que mide 16 fotogramas de película de 35 milímetros. Exactamente eso, 16 fotogramas es lo que mide un pie de película. Entonces, desde entonces se está trabajando a hablar de producción, siempre te habla de pies. Un pie es 2/3 de segundo. Son 16 fotogramas, mientras que un segundo son 24. Eso es. Y entonces la producción en Feature Animation en París, que es donde yo estaba, era de 4 pies a la semana. Ya no se habla en pies, ahora ya se habla en fotogramas, ¿verdad? De fotogramas, sí. Entonces, cuando trabajaste en los largometrajes, ¿te dan más tiempo? Sí. ¿O hay más presión, pero te dan más tiempo? Te dan más tiempo. Cuéntanos un poco la vida de cuando tú entraste por primera vez a trabajar en un gran estudio.
Nos remontamos a Asterix. Asterix en París. ¿Sí? Cuéntanos un poco aquellas películas de animación de Asterix, cómo fue adaptar una obra gráfica que ya existía, la de Uderzo y Goscinny, porque cada director visualiza diferente su Asterix. Bueno, cuéntanos un poco lo cómo primero fue. Que para ir para eso, es una cosa que yo recomendaría a todo el mundo, que salir afuera, al extranjero, para conocer a gente de otros países, profesionales, que luego con el tiempo te van a llamar para que haya una producción en otro sitio, te van a llamar y vas a coger mucha experiencia. En esa primera vez que salí a un estudio grande, que fue en París, estábamos trabajando en el estudio Filman todavía, y nos enteramos que en París estaban a comenzar un largometraje de Asterix. Y yo era un admirador del trabajo de Uderzo, evidentemente. Siempre me ha gustado. Tengo todos los álbumes de Uderzo. Luego te contaré una anécdota con Uderzo, después de trabajar en esas películas. Y nos fuimos en mi coche, de Madrid a París. David Fish, no sé si lo conocéis. David Fish, el creador de Vaca y Pollo, que estaba viviendo en Madrid, Raúl García, y nos fuimos con mi coche en un Corsa pequeñito a París, nos presentamos allí, enseñamos nuestros dibujos y nos admitieron. Entonces empezamos al mes siguiente. Y esa fue mi primera experiencia en un estudio grande, trabajando allí, fuera, en el extranjero, no sabía apenas nada de francés. O sea, fue una experiencia muy interesante porque allí conocí a gente de todos los países, ingleses, canadienses, italianos, franceses, de todas partes del mundo. Que luego, con el tiempo, pues, ahí conocimos a Ken Duncan. ¿Conocéis a Ken Duncan? El supervisor de Megara en Hércules, en fin. Eric Vivot, ¿conocéis a Eric Vivot? Sí, el director de Road to El Dorado. Pues ahí empezamos también con nosotros. En fin, conocimos a una serie de gente que hoy son los más grandes. Un crisol de artistas tremendo. Y tremendo. Gente de Vancouver, de Canadá, de todas partes. Comienzo de los 80 estamos hablando, ¿no? Comienzo, mediados de los 80. 84. Era 1984. 84-85 era. ¿Y cuál es la anécdota con Uderzo, el dibujante de Asterix? Uderzo, bueno, después de esa primera de Asterix trabajé en otras dos más. La primera fue Asterix y la sorpresa del César, después Asterix y los bretones y después el golpe del Menhir. Bueno, pues en el golpe del Menhir hice una secuencia en el que le dan a probar al romano un montón de pociones porque el druida ha perdido la cabeza y no la recuerda, y al pobre romano le hacen pasar de todo, le hacen barbaridades. Y entonces en la proyección, en la premiere en París, en los Campos Elíseos, Uderzo, cuando terminó la proyección, dijo: ¿quién es el que ha animado a esa secuencia? Y yo estaba, y digo: yo, he sido yo. Te tengo que felicitar porque es la mejor secuencia que hay en la película. Y entonces me tienes que firmar un álbum. ¿Y Uderzo trabajaba directamente en la adaptación, animación, en los models? No. Eso era al margen. Al margen totalmente. Es decir, que hay Se alguien... pasaba de vez en cuando por el estudio para ver, para visitar, pero no estaba involucrado directamente en la película. Claro. Bueno, creo que es un buen momento para dar pie a nuestro siguiente colaborador invitado, Miguel Ángel Fuertes. Oh, casualidad, qué timing. Timing spacing. Te doy, por favor, la palabra y el asiento, la chaqueta de Matías. Y Miguel Ángel es otro gran profesional, otra institución en el tema de la animación, sobre todo en aquellas empresas en las que no había muchos animadores en su momento, como ILM, que estaban más caracterizadas por los efectos especiales, pero que dentro era necesario también tener animadores. Trabajó con Spielberg en Amblimation, cuando se hizo aquello de Fievel va al oeste. Estuvo trabajando antes de eso para cortos de producción, para Barrio Sésamo, creo recordar. Hiciste algo, ¿no? De hecho, tenemos una pieza colgada ahí. ¿Cómo fue aquella historia de tus comienzos? Háblanos de tus comienzos como él, lo que a ti te apasionó de la animación. ¿Por qué te metiste a dibujar? Porque tú fuiste dibujante, aunque te dediques hoy a la animación 3D. Tú eres dibujante. Soy dibujante. Pero bueno, lo haces menos, ¿no? No lo hago ya. Bueno, pues te damos pie. Se me oye mejor
Si grito, porque aquí hay mucho eco. Se te oye bien, se te oye ¿Se bien. me oye bien? Los del fondo también. Ahora sí. Yo quise hacer animación desde que nací, porque vi un episodio de fantasía que fuera de La Aprendiz de Brujo. Y recuerdo que cuando tenía 2 o 3 años, o 4, y pusieran El Aprendiz de Brujo en televisión en blanco y negro, yo sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a ocurrir. Y entonces me asusté porque dije, ostras, esto lo debo haber visto mucho antes y ni me acuerdo. Cuando tenía 2 años o 1, no lo sé. Entonces, para mí lo que me hizo meterme en animación fue la película Fantasía. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto con un porro? Fantasía. Yo siempre he querido hacer ese tipo de cine. Entonces no era necesariamente una película para niños. Hay un episodio en el cual sale un demonio con muertos al final, etcétera, etcétera. Yo me di cuenta de que la animación no era necesariamente lo que me vendían muchas veces de conejos divertidos cantando canciones, sino que podía ser algo mucho más potente visualmente y se podían contar historias bastante más surrealistas. Y es un poco lo que hizo que yo no me dedicara a lo que hace Matías, que es, digamos, personajes como Goofy. A mí lo que me gustó o intenté buscar, que no existe, es un tipo de proyecto estilo fantasía. Y claro, no existe. Fantasía fue única. Y lo que al final tuve que hacer fue meterme un poco en efectos visuales, que son más monstruos, criaturas, dinosaurios, etcétera, etcétera, que personajes como Goofy o el Pato Donald. Estoy ahora mismo un poco... Mi filosofía sigue siendo la de que la animación no es para niños, necesariamente. Tiene que ser para adultos también. Entonces, esta nueva serie que habéis... No sé si conocéis Amor, Muerte y Robots, Love, Death and Robots, en la cual ha participado mucha gente española. Es el tipo de animación que me gusta. Por fin estoy viendo cómo la animación está creciendo para ser animación para adultos. Ya no solamente esa película, hay otras muchas como... No se me oye, se me oye mejor, se me oye, a ver, aquí. Hay otras producciones que están también saliendo de España, de Manuel Cristóbal, por ejemplo, como Un día más de vida, o la de Buñuel, o Arrugas, que son un poco películas para todo el mundo y sobre todo para adultos. Y es muy interesante de ver porque la animación es una técnica, una profesión, un arte que debiera de llegar a más gente que no solamente a niños y a preescolares. Es lo que creo. Yo creo que ya llega más gente que no solo esa... ¿Quién ha visto la última de DreamWorks del dragón? De los que hay aquí. Sí, la de Dragón. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Quién ha visto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12 personas. Yo también. No llega mucha gente. Bueno, No hay 2 fantasías. Fantasía 2000. Sí, hay 2 fantasías. Yo me sigue gustando la primera. Entonces, conocí a Matías en Filman, este estudio que ya no existe, que hacíamos películas para Hanna-Barbera, que por cierto, ¿cuánta gente aquí sabe quiénes eran Hanna-Barbera? ¿Habéis visto Picapiedras? ¿Habéis visto...? Sí. ¿Y Hanna-Barbera qué eran? ¿Eran 2 mujeres? No. ¿Eran 2 hombres? ¿Con ese nombre? No, es que nosotros pensábamos que eran 2 mujeres, siempre, Hanna y Barbera. Que resulta que no, que eran 2 hombres. Y de hecho Bill Hanna vino a Madrid bastantes veces. Muchas veces. Para ver, y hablábamos con él, etcétera, etcétera. Era una persona muy, muy encantadora. Estaba continuamente recibiendo teléfono de Los Ángeles y hablando con Los Ángeles, porque llevaba todo un estudio, por supuesto. Bill Hanna era, digamos, el productor ejecutivo o el director. Joseph Barbera era el productor, literalmente. Y bueno, ya no existen. No. Hicimos muchísimas series para ellos, tanto Picapiedras como Los Supersónicos, como Hanna de la Jungla, como Los Pitufos, como Los Trollkins, como millones. Y básicamente lo que hicimos fue aprender en España, y eso fue un lujo, la técnica americana de hacer cine de animación en televisión, porque lógicamente el cliente era americano, entonces teníamos las cartas de rodajes americanas, teníamos la truca. Matías, por ejemplo, estuviste haciendo animación todo el tiempo. Sí. Yo estuve en animación, yo como siempre estoy buscando cosas raras, me metí en animación, me puse a rodar en la truca, me puse a revelar película con guantes, literalmente, y no sé si llegué a hacer hasta fondos, pero un poco como que probé de todo porque quería aprender más. Y es lo que decía Matías, que había una pasión brutal por querer aprender.
y lo que fuera, más. Quiero saber cómo se hace esto, porque era muy interesante. Y sobre todo el mayor placer que te puede dar el ver un dibujo que no se mueve, verlo en la pantalla moviéndose con música y con diálogo. Era como, Dios mío, este personaje está vivo y lo he hecho yo. Te hace sentir un poco como Dios. Calmémonos, no seamos egolatras. Y no sé, ¿qué más? ¿Qué me he dejado por ahí? Bueno, has ilustrado muy bien el comienzo. Sobre todo es muy interesante que compartas estas anécdotas vividas con Matías o vividas independientemente de Matías, porque es importante, yo creo, que hacernos una idea cronológica de todo esto. Adelante tú. Perdona, me acabo de acordar. Ahora, en los tiempos que corremos, por ejemplo, la mujer, ¿qué papel tenía la mujer en animación? ¿Qué? ¿Qué papel tenía la mujer en animación? Pues en esa época, Sí. pues era la chica de color. Es decir, exacto, las chicas de color no significa que fueran negras, No. aunque a veces lo eran. Eran las chicas que pintaban los acetatos. Los acetatos. Esto venía de que Disney utilizó mujeres para pintar el color en los acetatos, según él, porque tenían bastante más paciencia que los hombres, cosa que es cierta. Quizá también había un aspecto económico, porque a lo mejor eran pagadas menos en Disney, no lo sé. No lo puedo asegurar, pero sí tenemos la suerte de que conocimos a la primera mujer española animadora. ¿Sí? ¿Y te acuerdas del nombre? Maribí. 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 Sigue estando en Madrid, sigue trabajando para Disney también, y en aquella época era impensable, éramos todos hombres y Maribí. Y no había diferencia de salario ni de nada, porque era todo igual. Sí, cobró exactamente igual Siempre. que nosotros. En animación siempre. Pero claro, ¿por qué no había más mujeres? Nunca lo sabré. De hecho, yo me quejaba de que no había más mujeres, no entendí por qué. Y luego cuando salí de España me encontré con que en Inglaterra había mujeres, y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué hay aquí mujeres y no en España? O bien era porque no tenían acceso, porque no tenían ganas, o porque no sé, nunca lo sabré. Pero es una profesión que es perfectamente o sea, no depende del sexo, no depende de la edad. Puedes estar animando tanto en 3D como en 2D hasta que te mueras, vamos, con cables en la cama y con el ordenador. No depende de nada. Bien, el paso siguiente después de Filman, cuéntanos un poco ese salto, porque claro, dejaron la empresa quiebra, ¿qué ocurrió exactamente para que pasaras a otra cosa? Es una pregunta a ambos. Contesta tú. ¿Qué pasó después de Filman? Yo es que me fui a París a trabajar en Asterix. Fue lo que he contado antes. Que nos enteramos por medio de David Fix, que lo conociste tú, ¿no? ¿No lo conociste? Me suena el nombre, pero no. Bueno, estaba trabajando porque vinieron algunos de Los Ángeles para trabajar en Lucky Luke. Hubo un éxodo, básicamente. Sí. Entonces nos enteramos de lo de París y nos fuimos allí. Y por eso yo dejé, pero que todavía continuaba Filman. Sí, no, Filman continuó muchos años después, pero la mayoría nos fuimos. Sí. Yo me fui, pues no recuerdo exactamente por qué. Quizá porque quería aprender más o menos tenía... Esa fue la razón, sí. Sí, lo teníamos todo aprendido, ahí no, sabíamos que no podíamos llegar a nada más y todos queríamos más. Y la meta era, pues, o Disney o cualquier empresa extranjera que nos enseñara mucho más, que no fueran simplemente la estructura de Hanna-Barbera, que consistía en, ¿cuánto era? ¿5 cabezas hacia arriba y 5 hacia abajo? Sí. Las famosas, o tres hacia arriba y 3 hacia abajo, y siempre se repetían. Entonces, como era animación para televisión, se utilizaba mucho ciclo continuamente para intentar ahorrar trabajo. Pero nosotros lo que queríamos era trabajar más, hacer las cosas mejor. Entonces nos teníamos que salir fuera porque aquí... de hecho, yo lo que hice fue empezar a trabajar con Estudios Moro. Había una película que se llamó Katy Caterpillar, Katy la oruga. Sí. Que también trabajaste tú. Sí. Que trajeron animadores norteamericanos de Disney, de hecho, allá a Madrid. Y la calidad de la película es alta para una película española. Creo que estaba envuelto México como productora o algo así. Y el director de animación fue José Luis Moro, que era el hermano de Santiago Moro, que no sé si os suena, pero los Moros son los que hicieron la familia Telerín. Vamos a la cama, que hay que descansar. Y de hecho ahora están haciendo las series en 3D en Gran Canaria. Y bueno, después de ver y de trabajar con Moro, lógicamente, pues quieres más. Porque claro, ese tipo de producciones era rara, no era normal.
Entonces, pruebas del Valhalla y quieres más, y quieres las mieles del Valhalla, y quieres irte y trabajar con empresas importantes y grandes. Y en mi caso no fue posible, tuve que quedarme en España un tiempo y monté mi propia empresa, igual que Matías, que montó la suya, que se llamaba... Lápiz azul. Debido a ese lápiz azul que no queda registrado en Xerox. Tuve una empresa llamada Lápiz Azul. Yo empecé a trabajar para Televisión Española y para otros estudios en Barcelona, para Equip, por ejemplo, haciendo una película sobre Despertaferro. Tampoco la habéis visto. ¿Cuántos animadores hay aquí? Perdón, animadores, gente que se dedica a la animación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son minoría. ¿Y los demás qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? Los demás son artistas. Pasión, también. sois artistas, vale. Curiosidad, perfecto. Entonces trabajé para Mundos de Yuppie, que no sé si tendríais que haber sido pequeños para haberlo visto, y con un personaje que está ahí expuesto que se llama Superlimpión. Cuando veis un personaje que tiene una nariz de manguera y tiene todos cepillos por todos lados y una capa que es papel higiénico, ese es Superlimpión. Y curiosamente Matías, no sé si se acuerda, pero su estudio trabajó en un episodio de Superlimpión. ¿Sí? ¿No lo sabías? No me acuerdo. ¿Sí? Pues sí, llevé un episodio a tu estudio. Y tengo todavía los acetatos. Y Daniel Janet, que es un director famoso de animación, que ha estado trabajando con George Lucas y fue el director de animación de Happy Feet, fue uno de los animadores que trabajó con Matías en Superlimpión. Y todavía tengo sus escenas donde pone Daniel Janet, con su nombre. Y no están en modelo. ¿No están en modelo? No están en modelo. Cambió el personaje. Así es que siempre le amenazo diciendo que... Daniel Janet es uno de los animadores franceses que conocí en ese Asterix. Siempre le amenazo... Ha viajado por todo el mundo. Sí, no, ahora está en China. Ahora está en China y Los Ángeles haciendo largometrajes para China. Y le he dicho, o te comportas o doy a conocer al mundo que no eras tan buen animador porque no hiciste el personaje exactamente como estaba en el modelo. Entonces eso le tiene a raya, hace que se comporte. Y al final, pues después de hacer Superlimpión, monté una productora. De hecho, quise hacer Super López, en la película de Super López que va a salir ahora. Me dieron los derechos para hacer una prueba y para hacer un test, y vamos a hacer una serie de televisión. Hablé con Nacho Cano de Mecano para hacer la banda sonora, pero como suelen ocurrir las cosas en la vida, de repente te llega una encrucijada y llegan las cosas a la vez. Mi padre cayó enfermo, se quedó paralítico de medio cuerpo. Yo quería irme de España, por lo menos no quería irme de España, fuimos a buscar financiación en el proyecto Cartoon europeo para poder pagar esa serie de televisión. No nos eligieron a otra persona, con lo cual se me vino el mundo encima porque yo dije, ¿qué pinto aquí con un padre enfermo sin tener futuro de ningún tipo? Justo en ese momento nos fuimos a una exhibición en la cual Steven Spielberg estaba buscando gente, Don Bluth estaba buscando, Disney estaban buscando animadores, y yo lo que hice fue enviar mi currículum, pues como esas botellas que se envían con un papel diciendo auxilio, que sabes que nunca la va a recoger nadie y no van a llegar a ningún sitio, y resulta que al cabo del tiempo recibo una contestación de Disney diciéndome que ni hablar, que no sirvo para nada, que no soy Matías. Si no eres Matías no vale. Y dije yo, pues no puedo ser Matías, solo hay un Matías. La segunda vino de Don Bluth. Además es curioso que llegaron en ese orden. No llegó Spielberg la primera, no, la última fue Spielberg. Llegó después la de Don Bluth, que me dijeron que tampoco, que no contrataban negros. Y después llegó Steven Spielberg y la abrí con desgana, pensando a hacer lo mismo. Y me caí al suelo porque ahí decían que sí, que me contrataban para ir a Amblimation en Londres. Entonces, no sé, fue el momento de cambio de mi vida total, porque ya no era solamente irte a un estudio extranjero, era un nuevo estudio que venía era el estudio que salió de Roger Rabbit, que se montó cuando se hicieron el largometraje. Entonces, que el estudio se llamaba, no recuerdo. No recuerdo tampoco.
Era con Richard Williams. Era un estudio, bueno, era un estudio con Richard Williams y con Disney, porque Disney era, y con Amblimation, con Amblin, la productora de Steven Spielberg. Entonces, esos 3 estudios montaron el estudio en Londres, para hacer Roger Rabbit. Vale, Roger Rabbit se hizo. Había muchísima gente buenísima trabajando en esa película. Es una película dirigida por Robert Zemeckis. Bien, cuando la película acabó, cerró el estudio, pero los productores le dijeron a Steven Spielberg: oye, tienes todo este talento que lo vamos a desperdiciar y se va a repartir por todo el mundo. ¿Por qué no montas un estudio en Londres para seguir haciendo películas? Entonces hicieron eso y Amblin se convirtió en Amblimation, de animación. Y ahí empezamos a hacer lo que Spielberg quería hacer, era películas de largometraje sin parar. Pero en realidad lo que ocurrió fue que se hicieron 3, que fue Fievel va al oeste, Balto y Rex, la historia de un dinosaurio, que es la peor de todas. Entonces yo estuve en esas 3, estuve en Londres y conocí a Steven Spielberg y tengo una foto con él. Y de hecho no he dejado de trabajar con él, porque luego me fui a ILM, a Estados Unidos, y seguía trabajando para Spielberg porque todas las películas que se hacían en ILM eran de Spielberg. Y aunque nunca hemos trabajado, digamos, enfrente el uno del otro, toda mi vida ha estado marcada por eso. Y esa fue la razón por la que me fui. Entonces, porque claro, no le dices que no a un contrato con Steven Spielberg, ¿o sí? A lo mejor me equivoqué, ¿no? A veces me lo planteo, a lo mejor tenía que haber dicho que no y quedarme. Pero me fui. Y claro, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que, vale, Londres está más o menos cerca. Fueron 3 años en Londres, pero es que después yo quería ir a Disney, cosa que nunca he conseguido. Y después, ¿qué pasó? Ah, sí. Estando en Londres, fue en Londres, sí, vinieron 3 personas de ILM buscando animadores porque empezaba la nueva era de la computación. Tenéis que daros cuenta que justamente antes de terminar nosotros Balto, ya se había hecho Parque Jurásico. ¿Vale? Y Parque Jurásico fue la primera película que se hizo en 3D, con ordenadores. De hecho, se pensaba, tengo una historia que os puedo contar sobre ese tema porque conozco a todos los implicados. Se pensaba que no se podía hacer, los ordenadores no eran capaces de hacer un personaje vivo, real, con músculo y piel. Y se contrató a Phil Tippett, no sé si lo conocéis, que es un animador norteamericano famoso porque es el mejor animador de stop motion. De hecho, lo habéis visto su trabajo en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. Cuando veis el Town con Luke Skywalker en la nieve, que está montado encima de él, eso es toda animación de marionetas, no es 3D. Y lo hizo él. Los walkers, esos monstruos que van disparando de diestro y siniestro, animados, fotograma a fotograma, son también maquetas movidas por Phil Tippett. Entonces él era el mejor animador y lógicamente Spielberg le contrató para hacer ese movimiento de esos dinosaurios, porque la película, los dinosaurios tenían, sino que actuar, tenían que parecer reales. Y Tippett había desarrollado una técnica que se llamaba Go Motion. Stop motion es movimiento parado. O sea, coges una foto, pones el personaje en una pose, haces una foto, lo mueves, haces otra foto, lo mueves, haces otra foto, lo mueves, haces otra foto, y entonces se va a ver algo así. Así es como se mueve el stop motion. Pero él desarrolló una técnica, sobre todo en las colas, porque, claro, las colas de los dinosaurios se movían más rápido. El problema era que cuando una cosa se mueve muy rápido, ¿qué se hace en 2D cuando una cosa se mueve muy rápido? Y tienes que rellenar. Speed line. Haces líneas de velocidad. Es como si tenéis tenéis un pan muy grande y tenéis un trozo de mantequilla aquí y el resto del pan no tiene mantequilla. Entonces, si la mantequilla se mueve de aquí a allí, tenéis que rellenar el espacio de en medio con algo de mantequilla, porque si no, no se ve. Con lo cual, él desarrolló la técnica que se llamó Go Motion, en la cual cuando él no movía la cola, lo que hacía era que motores movidos por ordenador movían las colas a la vez que el obturador estaba abierto. El obturador estaba abierto y la cola se movía. ¿Qué ocurría? Que lo que se registraba era esto. ¿Veis mi mano? Es decir, lo que estáis viendo es un barrido. Al ver el barrido, el cerebro lo entendía como más real. Y debido a eso, le contrató a Steven Spielberg. Estás haciendo las líneas de... Una cosa que voy a decir.
Estás mencionando lo del área digital, es muy interesante esa transición porque coexistió la era clásica de la animación, es decir, el trabajar de forma clásica con la era digital. Has mencionado la técnica de Go Motion, se fotografiaba moviendo el personaje, a la vez que se movía sacaban la foto, por eso salía emborronado. Aquí, por ejemplo, vosotros hacéis mucho una cosa, lo he visto en Canarias, es muy común, el hacer una foto de noche con luces y mueves las luces, entonces puedes dibujar. Pues es un poco eso, solo que sin luces, pero cuando haces un movimiento con el obturador abierto, lo que se ve es un barrido, está borroso, pero eso es lo que el ojo ve realmente. Entonces ya no queda artificial, sino que queda real. Así, ¿veis? Eso es real. Un speedline, así parecido a eso, Multimax. Eso es una cola, un cuerno, un plátano, no sé qué es, pero se mueve real. Como has estado hablando de colas. Pero quiero decir que ahí veis cuando el movimiento es muy rápido, por ejemplo, del lado izquierdo al derecho de la pantalla, lo que se hace es, en el dibujo de en medio veréis dos plátanos o dos colas con líneas de movimiento. Y esto es solamente 2 fotogramas. O sea, es muy rápido. Pero debido a que es rápido hay que rellenar ese espacio. Si no, lo que vais a ver es el plátano o la cola aquí y de repente aquí. Y no vais a saber qué ha pasado. Necesitáis rellenar. Porque lo que estamos haciendo nosotros en cine es información. Todo lo que se pone en pantalla es información. Y la información tiene que estar manipulada y contada y cortada y cocinada de una forma que vosotros podáis digerirla. Si quitas información, no lo vais a entender. Y esto es una forma de meter información. El caso es que Tippett hizo las pruebas, todo iba bien, y de repente un animador de ILM que se llamaba Steve Williams, canadiense, le llamábamos Spaz, dijo, esto lo hago yo con ordenadores, y dijo, ¿cómo se llama el supervisor de efectos? Dennis Muren, director de efectos visuales de ILM, ganador de 1000 Oscars, todo lo que hace es Oscar, y dijo, no, esto no se puede hacer con ordenadores. Y dijo Spaz, ¿qué te apuestas? Y cogió y hizo un test de un esqueleto corriendo, de un tiranosaurio rex. Vale, empezó con ese test, pero aún, claro, en un esqueleto. Entonces, eso le dio pie para hacer un test de un T-Rex completo con piel y todo. Y, de hecho, está en Internet, está en YouTube. Ese test terminado, cuando se lo enseñó a Dennis Muren y vio el tiranosaurio moviéndose como un tiranosaurio real, porque no sabemos cómo se movían, se lo llevó a Steven Spielberg. Y Steven Spielberg lo vio y llamó a Phil Tippett y le dijo, no vamos a utilizar la técnica de stop motion, vamos a ir completamente en 3D, vamos a utilizar ordenadores. Y ahí es cuando Phil Tippett dijo su famosa frase de, entonces estoy extinto. Y le dijo Spielberg, bueno, no, vamos a utilizar el conocimiento que tienes de movimiento de animales, porque claro, no tenían animadores que supieran animar en 3D. Se estaba empezando el 3D. Entonces, por eso vinieron 3 personas a Londres para coger de los animadores que estábamos trabajando con Steven Spielberg, porque era una producción de Steven Spielberg, coger animadores para llevárselos a ILM, a California, y enseñarnos a usar un computador. Porque no sabíamos. Esa era la época de los Amigas, los famosos ordenadores Amigas, que siempre me hacía mucha gracia porque los animadores llamaban a sus novias y les decían, no, es que estoy aquí con la amiga, y las novias se enfadaban y decían, ¿cómo que con la amiga? No, el ordenador, que se llama Amiga. Pero era un ordenador que desapareció ya, se sigue vendiendo en el mercado negro, pero era un ordenador que podía haberse comido todos los ordenadores actuales que hay, porque tenía una serie de chips. De hecho, se hicieron series de televisión en Amigas y eran bastante impresionantes. Ese ordenador pequeñito no costaba mucho. Pero se cayó y ganó Silicon Graphics, que eran los ordenadores que utilizábamos en ILM para hacer dinosaurios. Entonces, nada, fui allí a Estados Unidos, me contrataron y me estuvieron enseñando cómo animar en 3D. No cómo animar, perdona, cómo usar el computador. Yo ya sabía animar porque, bueno, sigo sin saber. Todavía estoy aprendiendo. Pero quiero decir que más o menos me defendía porque me enseñaron en Amblimation muchísimas técnicas de mucha gente de Disney. Y ahí empezó el nuevo capítulo. A partir de ahí todo es 3D. Para mí fue todo 3D. Ya dejé el 2D, por eso dejé de dibujar.
En esa época, ¿qué estabas haciendo? ¿Tenías contacto con Miguel, por ejemplo, Matías? ¿Qué estabas haciendo tú trabajando? Estamos hablando del principio de los 90. En los 90 estábamos haciendo ya con Disney. El Jorobado de Notre Dame fue en el 90 y... Eso fue en el 94. Sí. 94-95. Para que luego se estrenara en el 95. Primero se hizo en París, se hizo DuckTales the Movie, las Patoaventuras. Las Patoaventuras. Después una serie que se llamaba, varias series que se llamaban Good Troop y Telespin, con Baloo que era un aviador, y la tropa Goofy, que era con Goofy, los personajes. Después ya se comenzó con Feature Animation. Eso era Disney Televisión, se pasó a Feature Animation y se empezó con un corto de Mickey Mouse que se llamaba Runaway Brain. No sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis? Sí, que intentó lanzar de nuevo la figura de Mickey, que había sido un poco... Ese fue un capricho de Roy Disney, que quería hacer una cosa nueva con Mickey, y ahí se empezó con eso. En esa época se introducía al ordenador ya la animación tradicional. ¿Cómo viste tú esa integración del ordenador para aliviar ciertos procesos que eran realmente tediosos? Por ejemplo, el hecho de escanear. Yo siempre ya no se filmaba. Yo siempre lo he visto positivo porque ha quitado un montón de trabajo muy lento. Y yo siempre lo he visto positivo. Es que también es verdad que hay animadores tradicionales que odian el 3D. No sé por qué. Porque es animación, y animación es todo. Animación es stop motion, animación es tradicional en papel, animación es 3D también. Sí. Es diferentes herramientas para hacer lo mismo. Es tu visión. Es mi visión. Es tu visión. De hecho, bueno, Miguel ahora es que ha sacado el tema de lo digital, que es muy interesante, porque es lo que se está viviendo hoy día, ¿no? ¿Cuándo se integró lo digital en Disney? No sé si ocurrió en El Jorobado, porque yo sé que Japón... fue en Goofy Hijo. En Goofy ya... Sí, ya se empezó a meter planos y animaciones de vehículos en 3D. ¿no? Yo sé que en La Sirenita hay un barco que está hecho digitalmente, en Basil... El último plano de la película. Claro, es decir, lo relegan a porciones de trabajo de cosas que son difíciles de animar. Exactamente. Una vagoneta... Son tediosas de animar y que no quedan bien, y entonces vehículos, fondos, etcétera, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí se empezó ya a utilizar cada vez más. El último plano de Fievel al Oeste, que no lo habéis visto, es todo digital. Dale un premio. Es todo digital. Toda la película era animada en 2D, pero el último plano fue digital porque querían probar a ver cómo funcionaba. De hecho, el fondo era digital, pero los personajes estaban animados en 2D y hubo que hacerlos coincidir con el movimiento de cámara, que era un movimiento circular y luego la cámara subía hacia arriba. Entonces, tener que ajustar cada dibujo, porque era todo a unos, y es una de las cosas que habría que explicar sobre doses y unos. ¿Habéis visto Spider-Man and the Multiverse, the Spider-Verse? Spider-Verse. Vale, ¿no os habéis dado cuenta de que está animada a doses? Algunos personajes. Algunos personajes están animados a doses porque se mueven. Lo que yo he explicado aquí antes de doses. Y en cambio hay personajes que se mueven así. El Spider-Man viejo, el mayor, está animado a unos. Y el chico negro está animado a doses. ¿Por qué? Porque querían dar la impresión de que el otro era más experimentado y se mueve con más gracia. En cambio, el chico está empezando a aprender. Entonces, los movimientos parecen más torpes. No es que lo sean, pero esto parece más torpe que esto. Ese es el truco que utilizaron de unos y doses en la película. El cerebro apenas lo ve. Si no estás pendiente, quizá no lo veáis, no lo notéis, pero nosotros lo notamos y mucho. Los japoneses animan a 3 y a 4 fotogramas, es decir, cogen cada dibujo y lo repiten 3 y 4 veces, con lo cual ahorras muchísimo dinero, mucho tiempo de producción, porque no tienes que dibujar tanto. Y son famosos por eso, y han conseguido crear una industria del cine de animación gracias a eso. Porque en el fondo no es tanto la belleza de la animación, los japoneses no están tanto en belleza de animación como ellos vienen de los mangas, de la ilustración. Entonces, el poner un personaje fijo, con la boca abierta y con líneas detrás, ya tiene movimiento, no hace falta que lo muevas, como nosotros. Con lo cual, tiran mucho de eso. Y ahorran muchísimo dinero. Pero hay un truco que puedes explicar sobre cuándo se anima a dos, independiente de esto del multiverso de Spider-Man, de por qué cuándo hay que animar a unos, por ejemplo. Siempre se anima a dos. Sí.
Pero ¿cuándo hay que animar a unos? Hay un momento en el cual tienes que hacerlo. Obligatoriamente, sí. Es cuando hay una panorámica de fondo, por ejemplo. Se Sí. mueve la cámara, entonces para que no resbale el personaje, todo tiene que ir a unos, a one. Porque si el fondo fuera a doses, se vería así. En cambio, el fondo tiene que moverse suave. Pero el personaje se puede animar a doses, pero el fondo tiene que ir a unos. Con lo cual, el personaje, realmente hay un fotograma que resbala. Porque pisa, resbala y vuelve a moverse, resbala, vuelve a moverse, resbala. Porque el fondo se está moviendo siempre a unos. Pero hay otro momento en el cual hay que animar a unos, y es cuando el personaje se mueve muy rápido. De nuevo, lo de la cola, en lugar de hacer dibujos, o sea, en lugar de hacer líneas, lo que se hace es animas a unos, y de esa forma rellenas ese espacio de información en el cual no habría nada si no ponéis nada ahí. Bueno, ahora una última pregunta que quiero haceros y luego pasaremos a una ronda de dudas para dejar tiempo también. Hoy, a día de hoy, la animación, gente con la experiencia vuestra, ¿qué os motiva a seguir en la animación? Porque habéis hecho una carrera que habéis tocado cielo, pero no techo, diferente, ¿no? Es decir, habéis conseguido trabajar en Disney, trabajar con los mejores directores posiblemente del momento. ¿Qué os motiva ahora? ¿Qué les gusta? ¿A dónde creéis que camina vuestra carrera? Pues en mi caso es seguir haciendo cosas nuevas. Yo es que no creo que hay meta, no hay ninguna meta. Es el camino lo importante. Y entonces siempre cada proyecto nuevo, cada escena nueva, cada plano nuevo es un reto, es diferente. Aunque hayas hecho 1000 veces caminar a un personaje, depende del personaje, depende de la actitud, depende del proyecto. Entonces, cada reto, cada proyecto es diferente. Entonces, me sigue motivando eso, el hacer cosas nuevas. Saber qué me voy a encontrar después en el próximo proyecto. ¿Cuál es el próximo desafío? ¿Cuál es la próxima pasión? Para mí ese es mi caso. Nunca se termina de aprender, pero lo aviso. Es la profesión en la que más hay que estudiar. ¿Y tú? A mí Phil Tippett me dijo que seguía haciendo animación porque era lo único que sabía hacer. No sabía hacer otra cosa, así que seguía haciéndolo. También es verdad. Pero no, yo lo hago porque, de nuevo, a mí me gusta tocar todos los aspectos. Entonces, yo como que sigo animando, porque estoy animando en nuestro corto, pero me gusta, ahora mismo, por ejemplo, me gusta contar historias. Me motiva mucho más la actuación. Cómo poder expresar un sentimiento de una forma interesante y que os llegue de otra manera, cómo hacer algo nuevo y que no sea repetitivo. Me interesa la actuación y la dirección. Y prefiero la animación y prefiero la imagen real. De hecho, estoy pensando en mezclar imagen real con animación, porque en el fondo da igual, la técnica me es lo mismo. Lo que quiero es contar una historia, y si puedo combinar 100 técnicas, perfecto. Como si metemos dinosaurios a stop motion y queda bien, me da igual. Interesante. Como si hay que hacer recortes de papel, me es lo mismo. Es contar una historia y que produzca una emoción en el espectador. Claro, si estáis todos dormidos no funciona. Eso es lo que me llama a mí la atención. No es que me mantenga en animación, pero ya que la conozco, me gusta meter animación en proyectos. Me gusta, por ejemplo, meter personajes reales, o sea, coger actores reales y poner un actor digital delante y que sean los dos, que hablen, que interaccionen, que uno puede estar más o menos diseñado o puede ser hiperrealista, me da igual. Me gustaría, por ejemplo, volver a traer actores muertos, o sea, digamos, Casablanca. Imaginaros Casablanca con Humphrey Bogart, de nuevo, pero digital. Eso es muy importante, estudiar el cine de imagen real, los actores. De eso para el lip sync es súper importante. Antes tenía Tengo un ejemplo aquí. un ejemplo sobre Nosotros estudiamos... las referencias en vídeo que los animadores muchas veces utilizan para poder desarrollar su trabajo. No, pero tengo que ir atrás. Sobre las referencias en vídeo hay que decir que hoy día casi todo, ¿verdad, Miguel? El director casi que te obliga a grabarte y hay gente que ni le gusta, pero que... Es que ¿Qué cuando estamos se hace viendo? un acting de este personaje, el lip sync, no se habla solo con la boca, sino con toda la cara, toda la expresión facial, los ojos, el cuerpo.
Un ejemplo. ¿Veis? Eso es muy importante para reflejar lo que es un lip sync y una actuación. Porque la gesticulación te habla de la persona, de su condición social, de sus costumbres. Exactamente. Y eso se traslada. Tienes que transmitirlo en ese personaje, si no, no te lo crees tú. Si no te lo crees tú ni lo transmites ahí en esa animación. Disney utilizaba acción real, es decir, grababa actores para dar a los animadores unas referencias muy concretas, ¿no? Matías, ¿tú llegaste a trabajar con filmaciones de actores como referencia para Disney? ¿Te acuerdas lo que hacías en el Jorobado de Notre Dame? Lo utilizamos mucho en la escuela para eso, para estudiar lip sync, para saber cómo hay que hacerlo. ¿Las referencias en vídeo? Sí, estas. ¿Tú utilizabas referencias de vídeo para tus animaciones? No siempre. No siempre. ¿Cómo, ¿puedes explicarnos un poco en el estudio qué es lo que se hacía en ese sentido? Porque sé que Disney grababa... Sí, llevaba actores y de hecho en el Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, sí se llevó... aparte de que teníamos obligatorio una hora cada 2 días de dibujo del natural, un modelo de época, vestido. Aparte de eso, se llevó a actores haciendo vestidos de época. Porque están hablando ahí al fondo. Sí, perdona, estabas diciendo que... Vestidos de época en el que empezaban a caminar, a actuar un poco con vestidos de época. Por ejemplo, para Esmeralda, que es el personaje que me tocó animar a mí. La gitana, pues sí. Una modelo que llevaba unas faldas largas, va a ver cómo se movían y coger apuntes. O el Jorobado de Notre Dame, como entre James Buster, que era el supervisor de esto, y todo el equipo, cómo hacíamos actuaciones entre nosotros mismos para saber cómo andar el jorobado, y al final se cogió una cosa parecida a esa, ¿no? De cómo andaba, así. Entonces nosotros mismos utilizamos la referencia en copiarnos a nosotros entre los compañeros para sacar ideas. Se filmaban en vídeo. Sí, muchas veces. Y luego en un archivo digital ibas mirándola. ¿Algo que aportar sobre eso? Sí. Primero, que los animadores yo siempre aconsejo que actúen, que sean actores. Porque aunque Matías perfectamente puede hacer esto, y hay gente que no puede, o lo haría de otra manera, o no sería convincente, y en el momento, y sobre todo ya no para ser un actor físico, que eso hasta cierto punto puede ser más fácil o más difícil, sino para ser un actor real, cuando tienes que hacer, y más el mundo, vamos a ver, en el mundo del 2D, sobre todo en el cartoon, en la caricatura, se tiende a exagerar. Entonces, si yo estuviera en un mundo de 2D, yo estaría hablando contigo de esta manera y contigo de esta manera. Porque es muy importante el que quede claro que yo estoy hablando con estas personas y exagerar para que se sepa cómo hablo y que se entienda. Pero en el 3D no hace falta. Porque aquí el arma que tenemos para comunicar es una línea. Y con una línea no sabes. Si tú pones una línea, no sabes si estás viendo una línea vertical o una línea en perspectiva. No se sabe. En cambio, en el 3D se sabe. El 3D tiene mucha más información. Entonces, no hace falta exagerar tanto, a no ser que sea una película de caricatura y de cartoon o de comedia. Entonces, quizá os pidan exagerar. Pero si os veis Love, Death and Robots, no se exagera. Son reales, personajes reales. Entonces, a partir de ahí, lo siento, pero los animadores tendrán que estudiar o aprender o ser mejores actores. Si no, no va a funcionar. Pero una de las cosas que quería decir es que no solamente es el lip sync, son los ojos, tú lo sabes. Son muy importantes. Toda la expresión facial. Claro, el lip sync es simplemente porque bueno, los personajes están hablando y hay que hacer que pronuncien correctamente. Pero los ojos son los que llevan toda la atención. Toda la audiencia siempre miráis a los ojos. La boca subraya lo que los ojos están diciendo. En 2D es casi imposible hacer sutileza, porque hay que exagerar debido a la línea. De nuevo, es un arma limitada. Y se pueden contar muchos temas. De hecho, el 2D sigue funcionando porque puedes ver si el personaje está triste o contento, etcétera, etcétera. Pero cuando tienes que ser sutil, es muy difícil hacerlo en 2D. Entonces, el 3D ahí funciona un poco mejor. Pero lo que sí quiero decir es que hay un tipo de conocimiento que no consiste en, por ejemplo, cuando hay una anticipación. Vamos a ver, si un personaje, si yo te estoy mirando a ti y voy a hablar con Carlos, y esto es una animación, no hago esto.
No. Sino que utilizo una técnica que se llama intercalación squash-stretch, en el cual parpadeo te miro a ti, cierro los ojos, hago un parpadeo y justo en este movimiento que realmente no me interesa al actor, a la persona, lo hacemos todos, no me interesa la información, porque yo estoy hablando con esta persona, cierro los ojos, parpadeo y los abro hablando con él. Y de hecho, justo antes de abrir los párpados, ya están los ojos mirando hacia allá. Y entonces se abren los párpados. Y los párpados, según Pixar, no salen a la vez. Se abre uno primero y luego otro. O sea, hay un montón de técnicas con respecto a las miradas. Pero hay una apasionante que muy poca gente conoce, que es el cuadrado del pasado, el presente y el futuro, imagen, sonido y sentimientos. Y esto es una técnica que se emplea en... no me acuerdo ahora. Es una rama de la psicología. Y de hecho se emplea también para detectar mentirosos. Lo hacen en Estados Unidos cuando le preguntan a una persona algo. Si, por ejemplo, si me preguntaran a mí qué hice... A ver, ¿cómo era la cosa? ¿Qué hice ayer? Tú eres el policía, vosotros sois el policía. Y me preguntáis, ¿qué hice ayer? Y yo hago esto. Ayer ya me ha arrestado. O hago esto, ayer la fastidié. La parte izquierda es el pasado. La mía, la vuestra sería vuestra parte izquierda. ¿Vale? La parte de arriba, tanto de izquierda como de derecha, son imágenes. La parte del centro es sonido y la parte de abajo son sentimientos. Entonces, fijaros que hacemos una cosa en Occidente. Los japoneses y los chinos no hacen esto, solamente los occidentales. Que cuando te preguntan, ¿y qué hiciste ayer? Ayer estuve, mi izquierda imagen, y le estaba preguntando esto, le estaba hablando con un amigo en Estados Unidos, y me acuerdo que dijo él lo siguiente, hizo esto. Qué curioso que digas eso, porque ayer en televisión hubo un cura que estuvo hablando sobre algo que... El caso es que me molestó mucho, y volvió a mirarme, y yo me eché a reír, y me dice, ¿por qué te ríes? Digo, es que lo acabas de hacer, y no te acabas de dar cuenta. Ayer un cura dijo algo, sonido, que me molestó profundamente, sentimientos, pasado, y vuelves otra vez a mí, sin darte cuenta. Eso es muy importante para animación. Muy interesante. ¿Tú tienes algo que enseñar ahí? Me pareció verte que ibas a explicar un vídeo. Quería... Esta interpretación. Antes hablé en tradicional de hacer un primer RAF antes de... Primero los thumbnails. Los thumbnails son importantes para planificar animación antes de empezar a hacer... tirar trabajo. Es más fácil tirar thumbnail que tirar trabajo, si no te gusta. Pero luego viene el primer RAF, que es un sketch muy rápido, y lo importante ahí es el movimiento. Lo que es la animación propiamente dicha, no el dibujo. Y es lo que quería mostrar. Esto es un primer RAF, se ve el movimiento, pero no está detallado, solamente son 4 líneas, volúmenes. De hecho, si pensáis que hay que dibujar bien para animar, ya veis que no. Es decir, primero controlas las formas esenciales para luego dibujar encima de ellas, ¿no? Lo que hacías antes con Goofy. Este también sería un primer RAF. Bueno, y en los primeros planos habrás aplicado inconsciente o conscientemente a lo largo de tu carrera lo que estaba comentando Miguel, porque cuando entramos al primer plano de un personaje, el acting es diferente importante. Y es quizás más importante, ¿no? Bueno, empezamos la ronda de preguntas. Los que quieran comentar algo, tenemos hasta la 1. Un personaje que os haya gustado demasiado trabajar animándolo, que sea por el diseño, por el hecho de haberlo animado, y otro que no os haya gustado nada, o haya sido muy complicado, que simplemente el diseño no os haya agradado para nada. No me he enterado de nada. Un personaje que te haya gustado mucho de animar y otro No se escucha bien. Un personaje que me haya gustado. Que nos haya gustado animar. y otro que no. O sea, no que haya animado a otra persona, sino que nos haya gustado a nosotros. Bueno. ¿Cuál es el que más me ha gustado animar? No sé, muchos. Pero el más complicado fue Mickey. Mickey es bastante complicado. ¿Por qué? Por la estructura que tiene, en cuanto cambias un poco las proporciones, se puede ir de modelo muy fácilmente. Se puede estirar como un chicle, hacer tres squats bien, pero en cuanto no controlas mucho los volúmenes, se te va del modelo. Yo creo que fue el Goofy, el que más me gustó. Y
También fue Esmeralda. Esmeralda me gustó. Esmeralda. Más realista. Sí, más realista, totalmente diferente, pero me gustó. Hay unos caballos por ahí trotando. Caballos también he hecho mucho, pero no... ¿Y tú? Una cosa, Miguel, ¿tú tienes alguno que especialmente hayas odiado animar? ¿Odiado? ¿Odiado animar? ¿O uno que te haya encantado trabajar? Hombre, todos. A mí me han gustado todos. Lo que pasa es que, bueno, tengo especial cariño a Sibulba de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque era un reto. Sibulba andaba con las manos y los pies estaban aquí, en el pecho. Entonces, como que de alguna forma yo me ideé que podía caminar de cualquier manera y lo hice caminar como un mono y George Lucas lo vio y dijo que era más como una araña. Entonces, bueno, al final solo se ve un poquito en la película que empuja a Jar Jar y se echa a andar como una araña muy rápido, con las 4 patas de una forma rara. Entonces, simplemente me gustó porque fue un reto, porque ningún animador se atrevía con Sibulba, no sabían qué hacer. Y el que más odié, un dragón del que no puedo hablar. Y mira que me gustan los dragones, pero ese en concreto... Por favor. Vale. ¿Se me oye? 1, 2, vale. Conocemos producciones 2D, 3D famosas que mezclan ambos en la misma producción audiovisual, pero no sé si os meto en un aprieto por las empresas en las que trabajáis, pero la moda esta ahora de coger producciones 2D o 3D de antaño que han tenido bastante éxito y adaptarlas en un live action un poco extraño. La pregunta va dirigida... A mí me parece una barbaridad lo que están haciendo. Personalmente. Hacer el Lion King en imagen real, que no es real, es CGI y todo, es animación. O hacer Dumbo, o ese genio ese genio... No es por criticar, no, es que... Yo creo que... No aportan nada en la historia, no aportan nada yo pienso que es trabajo para los animadores, nada más. ¿Cómo que no? Es trabajo para los animadores. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que no entendéis? ¿Qué aporta? ¡Dinero! ¡Dinero! A ver, el motivo es dinero, pero ¿realmente es necesario a nivel artístico? ¿Quién regula las normas artísticas del mundo? Nadie. Con lo cual, ¿es necesario? No. Pero os da una oportunidad de no ir a ver la película. De manera que si no vais, no las vuelven a hacer. Pero si vais, van a seguir. Es divertido. Si creéis que lo tenéis, que lo tenéis. Pero lo que no podéis seguir haciendo es seguir viendo películas como Star Wars que se repiten continuamente una detrás de otra y luego salir diciendo, pues era una mierda, pero había que verla. Porque es Star Wars. No, porque van a seguir haciendo más copias. Decid que no, que ganen 100 millones menos y ahí se acabó. Gracias. Buenas. Yo tenía una pregunta en cuanto a la formación para la animación. Dentro de España, ¿qué lugares son recomendados para estudiar animación o cómo es el proceso? Si es necesario ir afuera, si quieres llegar lejos y todo el rollo. Además de en la escuela, claro. ¿Me he escuchado bien? La escuela tiene un módulo inicial de... sí, ¿verdad? Ahora, la verdad. Bueno, esto se ha democratizado mucho, ¿verdad? Es decir, ahora las escuelas enseñan un comienzo, el
oficio, evidentemente, se hace a lo largo de los años, pero ¿qué tenéis? Bueno, yo, como sabes, estoy en la universidad en Madrid. Tú trabajas de profesor. Dando clases, pero para mí la mejor escuela que hay en Europa y creo que parte del mundo es Gobelin. En París. Es la mejor del mundo, incluso más que Calars. CFT Gobelin. Lo que pasa es que, claro, son escuelas... Gobelin, se escribe Gobelin. Sí, sí. No, digo que son escuelas como Calars, que son de un... Bueno, Gobelin es se mucho necesita mejor. mucho dinero para acceder a eso. No. La de Gobelin no. La de Gobelin necesitas un buen portafolio. Un buen portafolio. Y hablar francés. Y hablar, bueno, sí. Hasta cierto punto necesitas. Sí. Bueno, pero muchos cursos son en inglés ya directamente. Perfecto. O sea que un chico muy joven empieza en una... Un chico muy joven que quiera aprender muy bien animación y que tenga un pequeño nivel, porque te hacen una buena selección de portafolio. Yo le recomendaría Gobelin en París. Y no hace falta hablar francés, solo para comprar el croissant y el pan sí, pero para la escuela con inglés vale. Pero es difícil entrar porque hacen un buen filtro, ¿no? Hay que presentar un buen portafolio. Y como digo, para mí es la mejor escuela del mundo. Esa. En España tenéis muchas escuelas. Tenéis ESNE, tenéis SDIP, tenéis Lightbox Animation, tenéis a este chico que hace... Pepe School, sí, pero hay más. Hay online, cursos online que podéis aprender, pero sinceramente, sí, es decir, podéis aprender en España, desde luego, y yo no digo que sean malas en absoluto, todo lo contrario, y traen gente de fuera muy importante y dan cursos muy interesantes cada vez más. La mejor escuela del mundo es Gobelin. Hasta el punto de que y claro, es la mejor escuela porque además filtran mucho, como dice Matías. Eso sí, a mí lo que me preocupa es que la gente que sale de Gobelin no entiendo dónde pueden trabajar. Son mejores que los mejores de Disney. Son buenísimos. Son mejores que cualquier profesional. ¿Cómo puede esa gente encontrar trabajo? Si de entrada son mejores que los mejores. No sé. Ahora, eso sí, Francia es uno de los mejores lugares para animación porque dan muchísimas ayudas. Yo no digo que Canarias no lo sea, pero en Francia dan muchas ayudas, hasta el punto de que incluso si has trabajado, creo que es un año en un largometraje francés, te pagan una cantidad de dinero para que desarrolles tu propio trabajo, tu propio proyecto. Y puedes vivir de ese dinero. Ahí va una idea, ¿no? Ahí va una idea. Ah. Parece que a Matías sí se lo escuchaba, tienes el micro bien. ¿Alguna otra pregunta? Quien la tenga, por favor, se acercan de dos en dos, pero dos personas. ¿No hay preguntas? No puede ser. ¿Esto significa que tienes dos preguntas? Sí. Hola, una pregunta para Matías. Sí. Siempre me resultó muy intrigante cómo se podía conseguir que diferentes dibujantes, cada uno con su estilo personal, coordinaran de forma que no se notara en una producción, y quería que desarrollaras un poquito sobre ese tema, de qué formas se puede conseguir eso, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué forma se puede conseguir? Diluir el estilo de diferentes dibujantes de forma que... Bueno, lo que se hace, ¿entiendes? Crear supervisores por personaje. En los feature animation, en los largometrajes, es un supervisor por personaje. Y ese supervisor tiene a su cargo 2 o 3 o 4 o 5 animadores más que solo hacen ese personaje, aunque ese personaje aparezca con otros en las escenas. Entonces, eso es la forma de controlar lo más posible que se puede controlar el modelo, la personalidad del personaje. Entonces, es crear un supervisor que solo trabaje en ese personaje con un equipo que solo trabaja ese personaje. Esa es la forma que hasta ahora que se ha conseguido para que vaya casi todo igual, que no se note mucha la diferencia. Aún así, entre nosotros sí se nota. Pero el público no. El público no. Se nota mucho. Yo lo que no sé si lo notáis vosotros, pero La Bella y la Bestia me viene a la mente. Belle, te puedo decir en qué escena es el mismo animador. ¿En qué escenas? Se nota muchísimo. Pero quizá vosotros no. En la narración queda diluido eso, ¿no? En la narración tú ves la película, no te fijas a lo mejor en ese detalle. Claro, o sea, en teoría vosotros no tendréis que fijaros en esas cosas, pero a la audiencia cada vez va afinando más el ojo y vais viendo cosas que vais aprendiendo.
Por eso hacer animación ahora, incluso 3D, es más difícil, porque exigís más. Ahora ya no os vale que os pongan una sombra moviéndose así. Más complicado. Muy bien, pues sí, hacemos 2 últimas preguntas, por ejemplo. Más, ¿no? ¿Alguna vez se han sentido frustrados dentro de su carrera laboral? En el sentido de que se han frustrado tanto que han querido abandonar algún proyecto o otro trabajo en cuestión. Sí, son humanos, ¿no? ¿También lo pasan mal alguna vez o todo es alegría? Eso quiero saberlo de ti. Si lo pasamos mal alguna vez, si te sientes frustrado, si quieres abandonar. No, en algún momento de la carrera. Sí. Bueno, a veces no te salen siempre las cosas como quieres. Y entonces, por ejemplo, esto funciona, ¿no? Sí. En Runaway Brain, en esa película, el director Chris Bailey y nos hizo hacer cada escena 10 veces. Entonces estás un poco frustrado porque es que si no sabes, es que no funciona o es que el hombre estaba buscando tanto la perfección que... Porque cuando estás con una escena o un plano o un personaje, muchas veces ya llega un momento que no lo ves. Porque ya estás repitiendo detallitos de una eye direction aquí, una pupila allí, y entonces ya a veces se siente frustrado por eso, pero bueno, luego se supera cuando ya te dicen el OK. Matías, me acuerdo que me dijo hace algún tiempo que él no ha trabajado en su vida. No, es verdad. No. Yo he hecho lo que me ha gustado siempre. Con lo cual él lo ha pasado mejor. Yo he querido dejar la animación todos los días. Todos los días. No te estoy hablando de broma. Todos los días de mi vida he pensado en dejarlo. Y he llorado muchas veces. Y habla con animadores que te van a decir que han llorado. Porque no te sale el plano, no sabes qué hacer. Tienes una responsabilidad de tiempo detrás y hay gente esperando y estás perdido. Y no se te ocurre nada, y hay gente que utiliza, pues se van y beben, y se emborrachan, y a ver si les ocurre algo. Hay gente que habla con el director, hay gente que se da tiempo, hay gente que, yo qué sé, se frustra, pero a veces te viene la idea, a veces no, y lo resuelves con un montón de trabajo. Pero no es fácil. Y hay veces que lo ves, y lo haces, y te lo aprueban a la primera, y dices, soy bueno, hasta que llega la parte de llorar otra vez. Así es, una montaña rusa. Eso es verdad, lo que ha dicho Miguel Ángel. Yo nunca he trabajado porque he estado haciendo siempre lo que me ha gustado. Entonces no ha sido como una obligación, un trabajo. Siempre ha sido lo que quería hacer. Entonces no he nunca estado obligado a hacer un trabajo que no me gustara. ¿Te gustará más un proyecto, uno más que otro? Eso sí, unos te gustan más, otros, no siempre trabajas en la película que te gustaría, pero nunca lo he sentido como una losa de un trabajo que no te gusta. Yo personalmente, por ejemplo, una de las cosas que me motivan mucho a trabajar en una película es encontrarle un sentido. Si no encuentro un sentido con lo que estoy haciendo, no puedo trabajar. En Tippett me sacaron de Perros y Gatos, que no me interesaba nada esa película, y me pusieron en el proyecto de New Moon, Luna Nueva, la de los lobos y los vampiros. Y yo pensé que era un castigo. Dije, de esto de aquí ya me echan, la siguiente. Entonces me acuerdo que yo no quería trabajar en esa película. Y Eclipse. Y me acuerdo que hablé con el supervisor de animación y le pregunté, porque me querían vender, no, mira, esta es una película tal cual, no sé qué, no sé cuántas, porque hacemos esto, así, la típica venta. Y le pregunté directamente, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Tú por qué estás aquí de supervisor? Y me dijo, bromeando, que me han puesto una pistola en la cabeza y me han obligado. Y dije, no, en serio. Y me dice, no, porque estuve en Los Ángeles, en un sitio donde había lobos, estudiando lobos. Y vi cómo se comunicaban entre ellos y cómo hay un lobo alfa dominante y cómo los demás hacen lo que es el lobo alfa y tienen que pedirle permiso. Entonces me gustaría llevar esa información de cómo se comunican los lobos a la película. Yo ya estaba dentro. Yo ya dije, sí, ¿dónde hay que firmar? Porque de repente tuvo sentido. Dije, quiero aprender ese lenguaje de lobos. Lo curioso es que luego nada es verdad. Al final resulta que nada de lo que aprendimos de los lobos sale en la película.
Porque los lobos, cuando se pelean, ¿qué creéis que hacen con las orejas? ¿Vosotros qué veis? Imaginaros que tenéis que animar un lobo, está... Las echa para atrás, ¿verdad? ¿A que sí? Pues no. Los lobos cuando se pelean están con las orejas hacia adelante, atentos. Con lo cual no podíamos usar eso, porque no parecía que estuvieran peleando. Entonces había que hacer el estereotipo falso de echarlas hacia atrás cuando no es así. Aguanta. ¿Te das cuenta? Es curioso. Por ejemplo, otra pregunta. Los lobos en las películas, o sea, un lobo y un niño en una película, ¿quién es el malo? ¿Por qué? Si Rodríguez de la Fuente demostró que no lo son. Porque hay una conciencia fílmica que dice que los lobos son malos. Y sale un lobo en la película. Un personaje tose en una película. ¿Qué va a pasar con él? Se muere. Todos los personajes que tosen en las películas terminan muriéndose. Hay un lenguaje fílmico que hemos aprendido y no tiene nada que ver con el lenguaje real. Ahí lo dejo. Bueno. Quiero agradecer a los dos, Matías, Miguel Ángel, amigos en la realidad y hoy aquí reunidos, a la escuela por permitir hacer esto, a todos los asistentes por esta masiva respuesta. Espero que esto siga y de verdad muchas gracias. Nos vemos pronto. Sigan TF Animation.